Nuestra entrevista central. El tema haitiano no solamente ocupa el primer lugar en toda América Latina, sino en el mundo que mira hacia Haití con, la verdad, con un dejo de desesperanza. ¿Por qué? Porque un magnicidio al nivel que se dio en Haití retrasa muchísimo más las expectativas de futuro, de progreso y de crecimiento de un país que ya de por sí la tenía retrasadas. Me da muchísimo gusto recibir aquí en 1800 segundos al excónsul en la República Dominicana, excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, que gracias a Dios siempre podemos contar con esa voz. Bienvenido, Edwin, a 1800 segundos. Querida Yuka, un gran placer estar en el programa. El placer es mío recibirte. Edwin, has estado entre Haití y República Dominicana por más de 20 años. ¿Cómo Más, ves? 38 años. Bueno, 38 años mucho. ¿Cómo ves tu país un magnicidio, un asesinato de un presidente, asesinato con saña, pero aparte de eso, una historia que se teje de la manera más confusa posible? Sí, ha sido un choque para nuestra nación, pero igualmente, pues tal como decías, es una noticia que chocó el mundo. Desde pues el martes ocupamos la primera plana, es un tema que lamentablemente pone a Haití de nuevo, pero de manera muy negativa. Por eso digo, es doloroso a la vez que es vergonzoso. Pero es, digamos, una oportunidad que la nación haitiana debe de aprovechar, una triste oportunidad que tenemos que aprovechar para lograr hacer lo que en los últimos años hemos demostrado dificultades, incapacidad en hacer, que es esa gran cumbre, esa gran conferencia nacional, una cumbre interhaitiana para definir cómo queremos dirigir este país. Ahora, hay, digamos, intereses políticos, hay cierta competencia entre los actores políticos. Has visto cómo hemos tenido dos primeros ministros para ver quién tiene el mando. Ahora acabamos de tener un acuerdo entre varios partidos haitianos y incluyendo un sector del PHTK, que es el partido oficial, firmaron un convenio para dar la presidencia provisional del Senado. ¿Al presidente de cuál Senado? Si precisamente el presidente Jovenel Moïse, fallecido, había disuelto el Parlamento. Pero habían 10 senadores cuyo mandato o gestión no había terminado. Lo que hizo Jovenel Moïse es considerar el tiempo de los diputados y senadores y decir públicamente que no fue que él lo disolvió, sino a partir del tiempo que tenían, pues decir que está constatando el término de su mandato. En el caso de esos 10 senadores, todavía le faltaban pues ese tiempo. Su tiempo caduca en febrero, en enero, y por eso ese pequeño grupo de senadores que no logró incidencia desde, pues, digamos, la paralización de las actividades parlamentarias, pero existían. En esa ocasión, esos partidos, son como 12 partidos, decidieron, después de reuniones, entregar la presidencia provisional a Joseph Lambert. Joseph Lambert, que es conocido aquí en la República Dominicana por cónsul general de Haití en Santiago durante cierto tiempo, y es un político de carrera, es un político de carrera. Y conservar la primatura bajo la dirección de Ariel Henry. Ariel Henry es el primer ministro designado por Jovenel Moïse 2 días antes o 3 días antes de su asesinato. Yo quiero, Edwin, que también veamos un poquito
de lo que ha pasado posterior al asesinato de Jovenel Moïse. Se han detenido a varias personas, se ha dicho que han sido sicarios colombianos que lo han asesinado. De hecho, han habido asesinatos en Haití. ¿Y ustedes qué hacen? Porque regularmente un país entra en un nivel de consternación con un magnicidio. De hecho, son varios días para tanto para el velatorio, para el entierro y todo ese proceso con un presidente. ¿Qué ha pasado con eso? Primero, debo de señalar una diferencia social, cultural, en cuanto a los entierros. En Haití, por ejemplo, alguien muere, lo menos en el tiempo menor que se puede tomar para el entierro son 8 días, pero normal, a veces duran hasta 15 días porque tienen que informar a toda la familia, tienen que llamar a todo el mundo, hacer velatorio. Entonces, todo un poco en la República Dominicana. En este caso, eh, el presidente Jovenel Moïse, asesinado en las circunstancias que ya sabemos, pero la esposa todavía, gracias a Dios, vive. Entonces, no sé si se va a esperar que la esposa esté para tomar decisiones, para hacer los funerales de su esposo. Eso no se ha hablado, pero entiendo que la espera que, que puede justificarse tiene que ver también en parte con las condiciones de salud de la esposa, por un lado. Por otro lado, la, ejecutivo que existe ahora, pues decidió unos 15 días de duelo. De hecho, pues las banderas están a media asta algunas emisoras han cambiado un poco su programación diaria. Entonces, difunden música apropiada para una situación de duelo nacional. Ahora, con respecto al tema de la participación de los colombianos, es muy lamentable y yo diría que muy irresponsable de parte de algunas autoridades haitianas la manera que presentaron esa información. Efectivamente, hay colombianos en Haití hace cierto tiempo, 2 o 3 meses, y esos colombianos están trabajando con la policía haitiana para apoyar en la lucha en contra de las pandillas. Y decir que ahora que los colombianos responsables del asesinato del presidente Jovenel Moïse y pedir a la población su colaboración y su ayuda para buscar a esas personas, ha sido una forma muy irresponsable de parte de las autoridades en presentar el caso. Muy responsable porque lugar a actos xenófobos. Eso puede dar lugar también a persecuciones de extranjeros en Haití que no tienen nada que ver. No, y al asesinato de personas inocentes, Edwin, que eso también podría pasar. Porque en Haití tenemos cubanos, tenemos dominicanos, hay varios extranjeros que viven en Haití que hacen, yo diría, tienen tantos años en el país que realmente comparten las restricciones de nuestro país. La forma que se presentó la información está motivando a algunos jóvenes a cualquier persona de tez clara o que presente un perfil latinoamericano. Entiendo llamar la atención para evitar esos actos xenófobos y lo cual peligro a los países que acabo de citar, incluyendo la República Dominicana. Edwin, hay varias versiones también que dan cuenta de que habría sido la seguridad del mismo presidente quien le dio muerte. ¿Qué tanto
¿Qué tanta credibilidad en la población haitiana tienen estas versiones? Bueno, lo que más ha llamado la atención en la población y en la opinión pública es el hecho de que el comando, según la versión oficial, llegaran a la casa presidencial, pero no hubo ninguna resistencia. ¿Por qué ningún agente de la seguridad presidencial fue herido? ¿Por qué es la señora Martín Moïse que ha tenido que proteger a su marido y en esa circunstancia pues recibe impacto de varias balas? ¿Dónde estaban de espalda más cercanos al presidente? ¿Por qué las personas que lo mataron estuvieron en alguna sala, en la habitación, a solas con él? Entonces, todo esto ha dado, digamos, lugar a dudas serias sobre la versión dada a conocer por las autoridades. Todavía hay muchos interrogantes y por eso yo diría que la única manera que podamos tener informaciones veraces sobre lo que pasó realmente es a través de una independiente e internacional. Perdón, Edwin, ¿quiénes podrían encabezar esa investigación internacional que dices que es lo único que podría dar luz en este caso? Bueno, hay una participación ya, de hecho, de las autoridades colombianas. Entiendo que esa noticia no es una noticia feliz para Colombia como país. Y el gobierno colombiano va a estar interesado en esclarecer la participación que pudieran haber tenido en el asesinato. No, y en primer lugar, el gobierno colombiano también, Edwin, tiene que garantizar la seguridad de su gente, independientemente de que algunos pudieran estar involucrados en el magnicidio, pero que pudieran tener una investigación, que pudieran tener un proceso judicial que pueda evidenciar si son inocentes o si son culpables. Efectivamente. Bueno, ya al más alto nivel en Colombia, tanto el presidente como el ministro de Defensa se pronunciaron y se espera la llegada en Haití en las próximas horas, si no ha llegado, de una comisión de investigación de Colombia, que estoy seguro, lo primero que van a hacer es interrogar a los colombianos, a sus compatriotas. Lo que yo decía ahorita es que, en efecto, habían colombianos en Haití que estaban bajo contrato con la policía, porque se firmó un acuerdo de cooperación con la policía colombiana y ecuatoriana no hace tanto tiempo. Y desde ese punto de vista, Colombia ha estado ofreciendo, digamos, algún tipo de apoyo a Haití. Pero la participación directa en el asesinato del presidente de colombianos, eso todavía no ha sido probada. Estamos conversando con Edwin Paraison, excónsul de Haití en la República Dominicana y conocedor de ambos países y de nuestros sistemas políticos. Vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar con él sobre cómo esta situación, este magnicidio y las consecuencias posteriores pueden impactar a la República Dominicana. Que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público.
estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. El presidente Alfredo Pacheco explicó que la misma unifica la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado y el Instituto Nacional de la Vivienda. En otra información, opinó que la ONU debe tener una participación más activa para buscar soluciones a la crisis en Haití. Entiende que República Dominicana tiene una democracia plena y no merece que por situaciones de sus vecinos su estabilidad se vea amenazada. Los diputados rindieron un homenaje póstumo al exlegislador Tirso Mejía Ricard. Durante un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, Alfredo Pacheco resaltó la vida y aportes del dirigente político e intelectual. 57 comisiones trabajaron en la última semana diversos proyectos que serían presentados próximamente al hemiciclo. La de Asuntos Fronterizos trató con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dos iniciativas: la instalación de un muro tecnológico fronterizo y la declaratoria de alto interés nacional, la construcción de una verja en la frontera. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Regresamos en esta conversación con Edwin Paraison, excónsul de Haití en la República Dominicana, un hombre que ha hecho vida en República Dominicana por muchos años, hace vida en Haití y conoce su sistema y conoce la realidad que está viviendo. Edwin, antes de irnos a la pausa, quería que nos contara cómo esto podría impactar a la República Dominicana, que por orden del presidente inmediatamente cerró sus fronteras, inmediatamente ordenó una operación que por cielo, mar y tierra pudiera vigilar que si algo se sale de control en Haití no llegue a la República Dominicana. ¿Cómo ves esto? En la República Dominicana, yo diría que el manejo que se ha dado ha sido totalmente correcto. Es decir, la preocupación primera debe de ser proteger su territorio. No se sabe cómo se va a evolucionar esa situación tan imprevisible en Haití, cuando se mata a un presidente. Felizmente, todavía, digamos, no hemos tenido turbulencias, disturbios en las calles, porque el choque ha hecho que la gente se haya recogido y además de la declaratoria de estado de sitio. Pero hay que seguir muy de cerca esa evolución. Mientras tanto, yo diría que la República Dominicana, ya que lo ha hecho, debe de seguir fortaleciendo la vigilancia fronteriza. Bueno, por las razones que desde hace tanto tiempo que siempre se ha hablado del contrabando de armas desde Haití hacia la República Dominicana. Y con el florecimiento, con el crecimiento de las gangas, bandas armadas, hay mucho más armas en Haití, y armas que pueden ser vendidos hacia la República Dominicana. Por otro lado, los miembros de esos grupos armados que ya tienen cierto tiempo en esa vida delincuencial y criminal, igualmente pueden intentar, digamos, tener tentáculos en la República Dominicana. Y eso debe ser un tema de alta preocupación para los servicios de inteligencia, para las entidades que deben ocuparse de ese tipo de cuestiones. Por otro lado, la degradación de la situación política, que tiene consecuencia sobre la vida económica y social de Haití, también puede provocar un flujo migratorio, digamos, mucho más elevado hacia la República Dominicana. Hay mucha gente que quieren salir de Haití,
no ven el futuro para sus hijos en nuestro país con lo que estamos viendo y particularmente con la violencia que hay entre las bandas armadas. Algunas que son progubernamentales, otras que son antigubernamentales, y cuando hay esos enfrentamientos en algunos barrios, en algunas zonas, esto provoca, por primera vez en Haití, vea la gravedad de la situación, por primera vez en Haití, esto provoca desplazamiento de personas. En la zona de Carrefour y Martissa hay más de 1,000 personas que han tenido que abandonar sus hogares para refugiarse en centros deportivos, en iglesias, porque no han podido mantenerse en la paz de su casa, justamente debido a los enfrentamientos entre bandas criminales. Gracias, Edwin. ¿Qué ha pasado con el expresidente Jean-Bertrand Aristide? Que, bueno, no se ha sabido mucho de él, pero se sabe que salió del país supuestamente con un pronóstico de COVID a tratarse en Cuba. Algunos nos parece un poco sospechoso esa salida previo a estos acontecimientos. Yo diría que algunas personas sí lo han pensado después de que haya sucedido, pero cuando salió el presidente Aristide, salió en efecto bajo cuidado especial porque ya había sido positivo al COVID y felizmente que el tratamiento que recibió en Cuba ayudó a que ahora da negativo a las últimas pruebas que le han hecho. Se estaba hablando de regreso, de planificación de su regreso antes del asesinato del fenecido Jovenel Moïse. Todavía ahora no sabemos si va a seguir el plan de regreso o si quiere quedarse un tiempo más allá en Cuba. Sobre todo que las dos figuras, digamos, más representativas, las dos figuras más importantes del partido Familia Lavalas, él, como fundador del partido, aunque no juega ahora un papel tan activo, pero él es la referencia para Familia Lavalas, y la antigua candidata o la candidata en las últimas elecciones, la doctora Maris Narcís, quien la acompañó o la está acompañando, lo está acompañando en Cuba desde el viaje por asunto de salud. Por eso quizás no hemos escuchado o no hemos alguna posición de de Familia Lavalas como tal, pero se espera que en cualquier momento, de acuerdo a las condiciones, que el presidente Aristide pueda regresar. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por estar con nosotros en 1800 segundos. Siempre es un placer recibirte aquí. Con gusto siempre.